Vale, perdón, ya que estaba transmitiendo desde el mío perfil personal y no desde aquí porque, bueno, chiflóse un poco el Facebook con el tema de la cámara y con el micrófono. Ya me parecía raro, pero bueno, ahora está todo bien y todo correcto. Voy a esperar un momentín. Si se escucha mal o cualquier cosa, decímelo porque, vamos, viendo la odisea que fue activar lo que lleva la cámara, vamos. A ver si no se estropea por caminando. Sí, bueno, vale, ahora ya sí, ya veo que estoy en formiento. Bueno, yo soy Blanca Fernández, soy escritora también de Formiento, pero bueno, aquí estoy para hablar de cosplay y bueno, baso el nick sobrenome de Shiro Ichigo. Yo faigo cosplay, que bueno, diréis, ¿qué es eso del cosplay? Bueno, si visteis cosplay presta en Play Presta ya vos puede sonar lo que lle, pero bueno, me falabos un poquitín, aparte de lo que hai en Asturias, que bueno, agora col coronavirus non sei lo que habrá e lo que non, pero bueno, me falabos un pouco de lo que lle el cosplay en general, e un pouco, bueno, de los tipos de cosplay que hai, como surde todo esto, como llego yo aí tamén, e nada, bueno. El cosplay non lle difícil pensar que surde en Xapón, surde más o menos na década de los 70, aunque bueno, tienen disputa con Estados Unidos, porque en Estados Unidos dicen que en esas convenciones de cómics y incluso antes de que hubiera convenciones ya había cosplay, pero bueno, están ahí un poco en rifirrafe con el tema de dónde surgió. Yo prefiero decir que fue en Japón porque lo de Estados Unidos parecíase más antroxase que otra cosa. Y bueno, ¿en qué consiste esto del cosplay? ¿Qué diferencia tiene con disfrazarse normal nantrosu o bueno, para lo que sea? Bueno, el cosplay significa un conjunto de costume más play. Supónse que aparte de vestirte del personaje lo más fiel posible, tienes que actuar como él. Bueno, la parte de actuar saltámonos el 80% de los cosplayers, non vos voy a mentir. Hai xente que sí que lo fai, yo non soy yo non soy un de esos casos porque soy un desastre para ello. Y una de las cosas que tiene el cosplay, aunque también ya os voy adelantando, aunque voy a hablar un poquitín de ello más adelante, pueden comprarse, pero hay mucha gente que lo que fai é fabricarlos en casa, bueno, pues cosiendo, haciendo armaduras, complementos. No vos puedo enseñar mucho de eso porque la cuarentena pillóme en el piso en el que vivo y uso de uso de trastero armario la casa de mi papá y de mi mamá que están en Pimenes y yo estoy en Uvieu, así que solamente tengo que vos lo puse allí detrás el cosplay de Elsa, sí que lo tenía aquí, pero no tengo ni props ni un montón de cosplays y cosas que os podía enseñar, así que soy el único que tengo. La parte esta de artesanía, que yo por lo que yo acabé aquí metida, básicamente eh, implica lo que vos decía, coselos, facelos, buscar los materiales, muchas veces también tiene una parte de pintura o de decoración, y en el mío caso, bueno, yo llegué porque siempre me gustó coser y dibujar y pintar y estas cosas, y bueno, pues yo acabé haciendo una filología y eso no tiene mucha relación con esto, entonces hay una manera de mantener esa otra afición que siempre tuve. A ver, artesanía hai xente, o sea, lo mío ya, como digo yo, lle más bien nivel básico. Hai xente que realmente fai verdaderes obras de arte e que, bueno, que pueden ser increíbles. Yo voy a enseñaros de alguna foto porque de alguna foto impresa de xente porque foi la única manera que se me ocurrió de poder enseñaros exemplos e ya veréis a lo que me refiero. Yendo a la parte de esa xente que fai los cosplays, porque sí que hai unha diferenciación nel término, a la xente que los fai suele llamarse ellos cosmakers. Los cosmakers, bueno, pueden hacer los cosplays en sin más para llevarlos a eventos, para sesiones de fotos o lo que sea, pero también hay concursos de cosplay. Y hay dos tipos principalmente. Hay unos que son de pasarela, que ahí evalúen completamente
lo que lle la parte de costura, costura, creación de armes, accesorios y armadures, de peluques, de caracterización. Y yo hay concursos que, bueno, pueden puntuar pues mitad actuación, mitad confección o un poco más incluso actuación. Estos concursos, tengo que decirlo, bueno, cuando entamó el cosplay, bueno, tenían de premio, pues yo qué sé, un yote de libros, un manga y un DVD, pues que cedían les tiendas en el momento. Ahora esos concursos ya tienen dotación económica directamente y para poner un ejemplo que nos quede cerca, en Comic Con y en Metrópoli, que son los que se faen aquí, aunque bueno, ahora tienen las fechas ahí un poco tambaleando por culpa del coronavirus. En no que llegue la categoría esta de pasarela, en Metrópoli había 250 euros a la mejor confección y 250 euros a la mejor armadura. Y yo uno que en el de actuación, en actuación por individual había, si mal no recuerdo, 350 euros y de grupo que lle dos o más personas, 600. Y no son los concursos que menos dinero tienen. Hay concursos en España que pasen los 1000 euros de premio. También esta parte de concursar y una forma de viajar y conocer xente en el sentido de que hay varios concursos que se faen de forma internacional. En esos concursos, bueno, tienen preliminares por toda España. La más grande yo creo que está en el Salón del Manga de Barcelona, que hay la selección para un concurso que se llama World Cosplay Summit, que la final ya en Japón. Y yo he votado la ECG, que se fai en París, en Sunetu, que bueno, a ver si este año se fai o que van a hacer con ella. Y también el Clarasco Festival, que lle en Holanda. Entonces, claro, tú si ganes si ganes una de estas preliminares, tienes que ir allí representar a España, pero claro, cubrente todo el viaje, unos días extra per allí, suele incluir también excursiones y vamos, el único requisito, lo único que tú tienes que hacer es representar al tu país, generalmente haciendo una actuación. Y la verdad que, a ver, pienses, bueno, a París puedo ir, pero bueno, ir a Japón ya no es tan fácil. Entonces está per bien. En cuanto a que se suele usar para hacer estos cosplays, bueno, el que tengo yo detrás, tela, obviamente. Bueno, el lagartijo sí que veis ahí en arriba, que se supone que no sé, bueno, y un lagarto, parece, o sea, y el que sale en Frozen que lleva Elsa, si por ejemplo está impreso 3D, que además voy a citar aquí y danos ahí palmadines en la espalda, con el tema del coronavirus hay muchos cosplayers y cosmakers que están imprimiendo les EPIs, les máscaras estas que se ponen para no contagiarse. Y bueno, están haciendo ahí una labor bastante importante. Y yo, lo que lleve las armaduras, que ahí, bueno, yo puedo contávoslo, pero la verdad que no es el mío fuerte ni lo va a ser nunca. Pues nos hacen muchos materiales. La impresión 3D, lo primero. La goma eva esta con la que se faen les fofuches. O la goma eva, bueno, esto ya si necesites goma eva de un poquitín más de grosor, lo que solemos hacer en plan un poquitín más cutre, y dirá al Leroy Merlin o tiendes asina y comprar la goma eva esta, la espuma esta que se pone debajo de los llavadores o de las piscines pel verano. Entonces eso tú echas, o sea, moldeaslo, recortas les piezas, peguesles con pegamento, eches y cola y pínteslo y bueno, ya con lo que se faen les armaduras por lo general. Yo hay otros materiales como Warbla y tal, pero bueno, esos ya son un poquitín más puñeteros para trabajarlos. Yo también hay gente que hay especialista en todo lo que estoy diciendo, pero bueno, para ir a cosas más concretas, hay mucha gente del perfil de caracterización que faen, bueno, verdaderas virguerías. Hay veces que no diferencias si un disfraz o el personaje real. De una que vos voy a mencionar, no tengo ninguna foto ni nada que enseñaros ahora mismo, pero va a estar invitada en el Metrópoli y una cosplayer que se llama Alison Tabiza. Si tenéis tiempo, vamos, buscáis el nombre porque, bueno, tiene un cosplay de Jack Sparrow de Piratas del Caribe, que no diferencia es que hay una mujer y que en riba que no es Johnny Depp.
Además hay concursos, por ejemplo en Madrid, na pasarela sí que tienen una mención especial a caracterización, que creo que son 100 euros en metálico o materiales, o 100 euros y materiales, algo así. Y algún concurso más per aí ya empiezan a recoller una parte aquí. En caracterización suele haber también mucha gente experta en maquillaje, eso tengo que decirlo. Entonces puedes ver, bueno, gente con prótesis y cosas que, bueno, podéis alucinar. Luego también está el tema de los peluques. Hay gente que ya es especialista en estilizar peluques. Bueno, pues desde peluques realistas hasta, yo que sé, una peluca de Dragon Ball. Que Dragon Ball yo creo que lo conocéis todos. Bueno, pues con todos los pinchos ahí muy bien hechos. Y por mencionaros algunos ejemplos, bueno, de todo lo que dije hasta ahora, bueno, los cosplayers que vos voy a mencionar ahora son extranjeros. Españoles ya vos menciono yo, porque además los ejemplos de fotos que tengo son casi todos de gente de aquí de España. Tenéis una que tuvo invitada en el Metrópoli de aquí de Xixón, que se llama Yaya Han, o sea, Yaya con Y, con Yeles 2 y Han tamando por H. Que bueno, esa ye casi más bien una cosplayer especialista en no que ye en la parte de confección. Y también tenéis a Kimpatsu, que ye sudafricana, que es así que tiene ya armadura y tiene de todo. Pero bueno, estoy mencionando vos algunos y tenéis un montonazo de ellos. Y por destacar de alguien de España que controle de todos los ámbitos y que además algamaron ya varios concursos internacionales, tan una parella que se llama Manlima Cosplay. Creo que ellos son de Valladolid, bueno, ahora viven en Madrid. Y esos, vamos, si tenéis un momento para buscar Manlima Cosplay, vais a alucinar, porque además esos son todo terreno, das ellos bien todo lo que vos dice. Y son, yo creo, vamos, un claro ejemplo de lo que podéis atopar aquí en España, porque en España la verdad que hay muchísimo nivel. Además, bueno, falando de Manlima, y voy a retomar otro tema, hay gente, a ver, aquí en España ya es difícil vivir del cosplay, y es complicado. De hecho, yo creo que no hay una persona que puedas decir, oye, que vive de ir invitada a eventos, vestido de cosplay o para campañas publicitarias. Fuera de España, ya es posible. En Europa ya es más complicado, pero si vais a Rusia o a Estados Unidos o Asia, ya es bastante normal que haya cosplayers que son profesionales, que viven de ir a eventos y vamos, de estar invitados en eventos, dar charres y tal. Y son bastantes. Lo que sí podéis atopar aquí en España, bueno, y fuera de España también, y es gente que aceptan cargos, bueno, llamanlo comisiones. Entonces a esa gente pues encarga ellos trajes artesanos, fechos por ellos completamente. Y sí que hay varias personas que, o sea, sí que aquí hay unos cuantos cosplayers que si no viven de ello, la mayor parte de ingresos que tienen y de eso. En Manlima, por ejemplo, la chavala de Manlima está todo el día haciendo comisiones y bueno, son una pasada. Y también Ari Berrabi también fae comisiones, principalmente de peluques, y hay unos cuantos, la verdad. Luego, otra cosa que también vos puede llamar la atención, si en algún momento visteis de algo de cosplay, y el tema fotográfico. Suele también haber bastante gente metida en este mundo que entiende de fotografía, o si no entiendes de fotografía, acabes deprendiendo para tener fotos decentes que no sean un flashazo en un evento. Y hay fotógrafos que sí que viven completamente de lo que es la fotografía de cosplay. Aquí yo creo que el claro ejemplo que puedo poner, en un base de español, y una fotógrafa rusa que se llama Pugovka, que, bueno, debe llevar haciendo fotografía de cosplay como 4 años y va a 2 meses, pasó les 1000 sesiones de fotos. O sea, 1000 sesiones de fotos a personas diferentes. Que eso ye, vamos, esa moza también ye cosplayer aparte, pero bueno, que ye posible vivir de ello. Y también yendo a una segunda parte, porque dices, tu madre, vaya pereza que me da si tengo que, cada vez que quiero ir de un cosplay, ponerme a coser, buscar la tela, dices, madre, qué pereza. También se venden. Y además, por muy extraño que parezca, tampoco son tan caros algunos. O
sea, quiero decirte, puedes atopar cosplays decentes, bueno, bien sean AliExpress o en tiendas especializadas por 20, 30 euros, que hay cosplays, hay disfraces que compres aquí con mucha menos calidad que te cuesten eso. Y poniendo un tope de 80 a 100 euros ya puedes encontrar, vamos, prácticamente de todo. Entonces hay tiendas, bueno, pues con lo del cosplay que se fue generalizando y tal, hay muchas tiendas que se dediquen solo y exclusivamente a vender trajes y peluques. Generalmente son tiendas que están en Asia, en China concretamente, porque en Japón hay muchas tiendas, pero no suelen vender fuera, no sé por qué. Y suelen colaborar con cosplayers pues de Europa, de Estados Unidos, porque yo, o sea, mandando, bueno, yo colaboro con alguna de fecho, entonces lo que fan ye, mandate los cosplays, los disfraces o los peluques gratis a cambio de que ellos faigas un vídeo y fotos con ello puesto. ¿En qué ellos compensa a ellos? Bueno, pues si a ti vale, están haciendo una inversión y mandándotelo, pero están dándose una publicidad en un país que no es el de ellos, y aparte están consiguiendo unos vídeos de cómo es el producto y de cómo la calidad y todo, y fotos, bueno, pues eso sí, suelen pedir fotos más o menos profesionales, entonces claro, o sea, profesionales, bueno, no, de calidad. Entonces, claro, y una manera de aforrar unos costes para ellos, que vamos, y esto lleva cada vez más normal. Podéis verlo con el cosplay, bueno, podéis verlo con otros productos, pero bueno, para que os hagáis una idea del nivel y del alcance que tiene el cosplay ahora mismo, y que ya hay tiendas mandando cosplays y productos a nivel mundial. También lo faen las tiendas de lentillas online, que además ese es como tienen más nicho no que en el mercado, porque claro, las lentillas están graduadas y tienes la seguridad de que no te van a dañar el huello. Entonces, claro, al estar graduadas, si tú además tienes problemas de vista, pues de suru que de alguna va apetecerte más que tenga algún colorín, a que sea, bueno, colorín quiero decirte, o que te modifique un poco el color, vamos, no hace falta que las lentillas te pongan ahí un huello de gato gigantesco. Y ya para hablaros de otra cosa, ya el tema de los eventos estos que vos mencioné, que había concursos y tal. Yo voy a mencionarvoslos y voy a deciros las fechas normales que suelen tener, porque ahora con el tema del coronavirus les fechas andan bailando. Entonces, los más grandes que hay en España, eso no hay duda ni en discusión, diga lo que diga la gente. El más grande es el Salón del Manga de Barcelona, que ahora se llama Manga Barcelona, todo el mundo lo llama el Salón del Manga de Barcelona. Este suele facese, bueno, suele facese no, siempre se fizo en la misma fecha, que llegue en el Puente de Todos los Santos. No va a cambiar de fecha, se supone. Entonces, y además en este el que vos comenté que estaban estos concursos internacionales. Bueno, ya enorme, suelen ir a ese evento unas 200.000, 300.000 personas en un fin de semana. Allí podéis atopar cosplay, podéis encontrar autores de cómics, podéis encontrar talleres de cocina asiática, podéis encontrar de todo. O sea, lo que no hay allí, no lo hay en ningún lado. Y luego en Madrid tenéis la Japan Week en Madrid, que suele tener dos ediciones, una en febrero y la otra en septiembre. La de septiembre está con pinces ahora mismo porque, o sea, va a quedar una fecha, se supone, que creo que es 25 y 26 de septiembre, si no me equivoco. Pensaron en moverla porque con el cuento del coronavirus, muchos eventos que se deben hacer ahora en marzo, en abril y en mayo, incluso en Suno, están moviendo de fecha, y no sé qué ellos dio por moverse todos para septiembre. Están en discusiones entre ellos y tal. Pero bueno, es en principio septiembre. Y yo tenéis per Andalucía hay unos cuantos, está la ficción, está el Manga Fest, hay unos cuantos también de bastante tamaño. Yo en esos no tuve en ningún, así que no os puedo decir. Pero vamos, la gente que conozco que fue y tal, están encantados. Y yo creo que por tamaño son los siguientes. Y ya viniendo a Asturias, que no se puede menospreciar, la Cometcon y la Metrópoli, yo creo que no lleve por fardar, porque ellos aquí seamos de Asturias, que de los eventos que se hacen en el norte son los más grandes que hay. Bueno, son los más grandes, seguro, directamente.
Cometcon iba a facerse este primer fin de semana de abril, pero tuvieron que moverlo de fecha. Entós, agora lle el último fin de semana de agosto. Se supón, no creo que haya cambios. La Cometcon, a ver, lleva unos cuantos años. Si fuisteis de alguna vez, la Cometcon entamo faciéndose en el Auditorio Príncipe Felipe, ahora igual lle Princesa Leonor. Non me fagáis mucho caso. Y agora estaba faciéndose en el Calatrava, pero entre que quedó pequeño y otras cosas, esta edición que se iba a facer agora en abril iba a facerse na FIZMA, en el recinto ferial Luis Adaro. Va a seguir faciéndose en ese recinto, pero agora en agosto. La Metrópoli, para los que non conozáis el Metrópoli Xixón, y un evento que tiene conciertos, que tiene parte de restauración, mercadillo, tiene una amalgama de un montón de cosas. Y los últimos días, generalmente jueves, viernes, sábado y domingo, faise dentro de la Metrópoli Comic Con. La Metrópoli Comic Con tiene cosplay, tiene videojuegos, tiene youtubers y también tiene autores de cómic americano, que esto ya es bastante importante porque tienen autores realmente conocidos. Tuvieron de algunos de los autores de Iron Man, de Deadpool, así que es que tuvieron muchísimos. No sé ni deciros de quién eva autores hasta ahora. Y Metrópoli suele traer muchos cosplayers internacionales, Alison Taviza, la que ya os dije, el resto que van a traer no lo sé. Y un evento que la verdad en el tema de cosplay en general está bastante bien. Y en Asturias hubo otros eventos que ya no existen. Y también el Celsius 232, que supongo que si lo conocéis, un festival literario centrado en la ciencia ficción, la fantasía y el terror y la novela de terror, el género de terror, voy a decirlo mejor así. Así nada. En el Celsius hay una pequeña parte de cosplay que la lleva Lima y también hay talleres pues de iniciación, ¿de qué más hay talleres? De iniciación, había también de moldes de resina, caracterización, actuación, ahí tenéis un montón. Ya que esta parte del Celsius es un poquitín menos conocida y la verdad que tenéis ahí la suerte de tener un montón de xente bona dando talleres. Y el Celsius en general está per bien. Non vos voy a mentir, yo ya fui unas cuantas ediciones y pasélo per bien. Y cerca de aquí, también los que voy a mencionar, no se sabe la fecha que va a ser de ella. En Gion tenéis tres, estoy diciendo una mentira. Tenéis el Level Up León, que se suele hacer en Sunetu, que además hay un evento que también tiene una parte de roles en vivo, entonces está bastante interesante. No sé si va a cambiar de mes agora o no con el tema que estamos agora, pero no creo. Y además hay un evento pequeño y como muy familiar. Casi toda la gente que vamos allí volvemos, porque además luego es bastante normal pues de ir por guión de tapes, pela noche y tal. Está muy interesante. Y va a facerse otro que se iba a facer a finales de abril, que lle la Retromanga León Weekend, que le iba a pronunciar mal, que apunta que va a ser un evento bastante grande, que aparte de cosplay y todo lo que tienen los otros, tiene una parte, como dice el sonome, retro, y va a haber más de 100 máquinas recreativas que se pueden usar de forma gratuita. Este día va a ser a finales de abril, sigue sin la nueva fecha sin confirmar, pero va a hacerse este año. Yo estoy a la espera a ver qué fecha dicen. Y luego en Galicia también tenéis eventos. Yo nunca tuve ningún de ellos, coincidió. Está la Spotaku a Coruña en mayo, que igual cambia de fechas. Y luego la Hobbycon. La Hobbycon tiene una edición de invierno, que si no me equivoco fue el primer fin de semana de febrero. Y luego tiene otra edición en Sunetu. La edición de Sunetu no sé si la van a hacer o no. Y yo la gente que conozco que tuvo allí, dice que lo pasó bien. Yo también tenéis unos cuantos en País Vasco. Tenéis una Japan Week en Bilbao, Salón del Manga del Guecho. Hay unos cuantos en País Vasco. De esos tampoco os puedo hablar de primer mano porque no pude ir a ningún, pero
A mí toda la gente me dice que tan per bien. Y ya para un weekend, aparte de la de Madrid y la de Bilbao, bueno, tienen faen xira per España, entonces tienen la de Granada, la de Barcelona, la de Valencia, pero yo lo que vos digo, ahora las fechas están que no se sabe cuándo se van a hacer las cosas. Y así que se me ocurre alguno más. Está la Market Freak en Zamora, que también se fai en Gion normalmente en Avientu, pero non sei este año que va a pasar con ella, con todo esto. Que si lle piquiñín e familiar, pero bueno, está entretenido. Y bueno, fuera de todos los que vos acabo de decir, podéis buscar, son bastante fáciles de encontrar, vamos, por internet y tal. Y además, o sea, fuera de que vos interese el cosplay, puede haber de algo de videojuegos que vos interese, suele haber también autores literarios, podéis encontrar de todo en estos eventos. Estos eventos no son exclusivos de cosplay, ningún, tienen de todo, la verdad, relacionado con lo alternativo, tienen de todo. Y yo, bueno, si en algún momento queréis, o sea, como la pregunta del millón de, bueno, la primera y donde metemos las cosas los cosplayers, yo ya lo dije al entamo, yo la verdad que lo encasqueto todo para casa de mi mamá y mi papá, aquí tengo lo mínimo y indispensable y lo que me quedó aquí en antes de poder llevaroslo para allá de la cuarentena, no os voy a mentir. Y sí que hay gente que alquila trasteros y tal, yo no soy el caso. Y eso yo, o sea, la gente que conozco que alquila trasteros suele ser fuera de aquí de Asturias y gente que tiene muchos cosplays. Y yo, bueno, pues como los cosplayers costeamos todo esto, porque claro, a ver, a fin de cuentas si vas sumando una cosa con otra y tal, bueno, pues ye dinero. Pues en el mío caso, por ejemplo, yo la verdad que cuando dejo de usar un traje lo que hago es ponerlo a la venta, suelo venderlos bastante rápido. Entonces una manera de recuperar espacio y recuperar dinero para volver a invertirlo. Y yo, bueno, los cosplayers solemos vender en eventos y tal fotografías con los trajes puestos que, bueno, llamámoslo prints, pero vamos, que son fotografías, firmáis y dedicáis y una manera de dar un apoyo. Y luego, bueno, hay cosplayers que tienen Patreon, que tienen Coffee y cosas así de soporteo, pero vamos, realmente la forma más fácil, o sea, la mejor forma de apoyar un cosplayer, yo siempre lo digo, dando y me gusta a las publicaciones, compartiéndoles y siguiéndolo, porque a fin de cuentas eso que te lleven a eventos y tal, pues todo una rueda. Y bueno, en el mío caso, pues obviamente el componente de las cosas que me mandan tiendas, pues ahí una cosa. Tengo muchísimas pelucas y la verdad que ahora mismo yo creo que llevo 2 años que el 70-80% de los cosplays que me podéis ver a mí en redes sociales son enviados por tiendas, no os voy a mentir. Y una manera de seguir manteniendo el hobby y no arruinarme por el camino. Porque bueno, a ver, yo no tengo... A ver, yo estoy trabajando y tal, pero bueno, hay mucha gente que es estudiante o bueno, que tienen esas circunstancias. Pero vamos, yo siempre os animo, bueno, con cosplayers, artistas y gente en general que esté haciendo algo, compartirlos, dais me gusta, seguirlos, porque ya es realmente la mejor forma de la que podéis ayudarlos. Bueno, y en el caso de los libros, mercando los libros, que lo tenía que decir. Y en antes de desearos, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, voy a enseñaros, porque foi la única manera que se me ocurrió de enseñaros cosplayers, que foi, bueno, pues con prints que tengo yo, o sea, fotos de estos que tengo yo acumuladas de años y de años de cosplayers, de intercambiarles con algunos y tal. Que en general, les que os voy a enseñar, voy a barrer para casa, voy a enseñaros españoles, siento lo mucho. Bueno, españoles no. Esta que os enseñaba antes, bueno, esto ya lo que os... A ver si lo... Ahí. Esto ya lo que os decía con el tema de fotografía, que no llevo una fotografía que yo faiga por casa mal fecha. Esto tiene una foto edición detrás. Estamos así que estamos allí británica, a ver si me sale el nombre. Tabitha Lyons, es que me confundo y el nombre con otra. Que bueno, va de Leia Esclava, esto creo que lo reconocéis, a poco que hayáis visto Star Wars. Y ahora sí voy a pasar, como digo yo, a los españoles, que no tengo referencia de todos los que me gustaría, pero bueno, enseño-vos de algunos. Mira, con lo que me refería con cosplays que imitan trajes, que non lle un disfraz de carnaval, bueno, esta print ta la prove fecha unha yacería.
Pero bueno, esta ye Lirin, que hay una cosplayer de Madrid, del Capitán América, esto cosiólo ya todo, fizo la peluca, todo, 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 todo. Y bueno, ya podéis ver que la fotografía, vuelvo a lo mismo, no hay una foto que yo pueda hacer en casa de cualquier manera. Y pero aquí también españoles tenía a esta chavala. Es que además tengo prints de la Ñula Polka, ¿eh? Esta gente ahora hay mejores cosplays que esto, todavía. Esta chavala que si visteis Inuyasha, esto ya es, bueno, va de Sesomaru, no sé si vos suena la serie, esta ye Pirata Cristina, ye de Andaluz, de Huelva, fue representante de España en unos cuantos concursos internacionales, y esta otra que tengo aquí, aunque este cosplay está muy bien, pero tiene cosas que son mucho más brutales que este, a ver si enfoco, ¡ay! Ahí. Esta ye Neno Cosplay, esta moza ye madrileña, y esta, que hay una pena que tenga una foto de este cosplay y no de otro, está bastante especializada, bueno, en confección y en todo, en caracterización. Y tiene cosplay de... Si jugasteis al Overwatch, tiene el cosplay de Torion, del enano, con la armadura y con todo. Entonces, y una persona, vamos... Y estos son de algunos ejemplos que vos puedo comentar. Tenéis un montonazo. Si en algún momento tenéis interés de buscar de alguien, o sea, de alguna persona, o si tenéis interés en saber si alguien tiene un cosplay de X personaje, dícimelo, porque seguramente conozco a alguien que lo tenga. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene cosplay, yo que sé, de Juego de Tronos. Bueno, de Disney ya no os voy a contar, que además con el tema ahora de la cuarentena, los que tenemos de Disney estamos grabando mensajes para niños y... Para niños, bueno, en concreto, pues mandando yo saludos y ánimos, o en general mensaje para niños de, bueno, esto va a acabarse, ya bailes manos, portáis bien, etcétera. Yo que sé, de videojuegos, de películas, es que, vamos, ahora podéis atopar cosplays de todo, hasta de Lady Gaga, o sea, pero lo de Lady Gaga digo literalmente. Y nada, estoy un poquitín así lo que os puedo contar. Podría contaros muchas más cosas, porque vamos, lo del cosplay interminable, pero vamos, esto y una pequeña parte. Y sí que vos animo, si queréis ver un poco in situ cosplayers en el hábitat natural, que vayáis a Metrópoli cuando se faiga o a Cometcon, eso si no queréis salir de Asturias. Y bueno, si dais per Madrid tenéis la Japan Weekend, o en Barcelona tenéis el Manga Barcelona, Salón del Manga de Barcelona. Y ahora si tenéis de alguna entrugina o lo que sea, podéis preguntármelo. Cualquier cosa, vamos, que tal. Que tampoco se me ocurre que más, o sea, porque igual se me escapó comentaros de alguna cosa o lo que sea. Pero bueno. Y que son tantas cosas y yo llevo ya tanto tiempo en el mundillo este del cosplay, que ya hay cosas que doy por sentadas que a lo mejor vosotros no, entonces. Pero vamos. Y si queréis afondar un poco más en este tema, voy a hacer ahí publicidad a Play Presta, tenéis Cosplay Presta en Play Presta, donde ya te han tratado todos los temas así más de forma individual. Sí, o sea, sí. A ver, depende. Yo ahora, a ver, para mí ahora mismo, no voy a decir una mentira, para mí ahora mismo no hay una afición cara. Sí, y una afición que quita mucho, 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 mucho tiempo, eso sí, pero vamos, porque yo entre colaborar con tiendas y tal, bueno, pues voy juneteando, entonces tal, pero sí que, además cuando yo entame, que no existía ni AliExpress, aquello, bueno, y era un horror al encontrar materiales y peluques sin que te metieran una puñalada y tuvieras que vender un riñón. Pero sí, hay gente que guapamente gasta en cosplays, pues tiene trajes que igual en materiales lleven 400 euros, 500 euros, más lesores de trabajarlo. Entonces, claro, sí que hay una afición cara. Pero bueno, yo también como te lo tomes y cómo... Y también y cómo busques los materiales y todo, ¿eh? Quiero decirte, puedes hacer cosplays por poco dinero, puedes comprarlos directamente. Ya depende cómo te lo tomes, lo que quieras gastar. Pero vamos, ya te digo que hay cosplays que son, vamos, son piezas de artesanía prácticamente. Uy, qué tropiezo.
Si tenéis alguna preguntina más. De todas maneras, si no se vos ocurre de algo, podéis preguntarme directamente a mí, al perfil de Blanca Fernández o al de la página. Que eso, vamos, notifícamelo al momento. Otra cosa es que tarda en responder en una semana, por soy un desastre, pero vamos. Y no sé, así que más. Es que no sé qué más os puedo contar ya. Que no haya contado. Pero bueno. A ver qué tal, a ver si Metrópoli, o sea, si Metrópoli y Comic Con no tienen ningún problema con el tema, bueno, y el Celsius, si no tienen ningún problema con las fechas o lo que sea, la verdad, porque a mí prestaríame que se ficieran. Llevan ya unos cuantos años peleando por ello y haciéndolo bien, y una pena las circunstancias que tenemos ahora mismo. Yo supongo que el haberlo movido de fechas además haya supuesto, o sea, supusiera bastante problema para ellos. Pero bueno, por eso vos animo, cuando se faigan tenéis que ir en plan, vamos, para apoyar ahí la causa. Que bueno, constadme que Nicolás iba a ir a Cometcon, ¿eh? Y al Celsius también. Pero bueno. Si no tenéis ninguna antruguina más, yo voy a ir deseándoos ya lo que os comenté. Si me queréis preguntar lo que sea, podéis, vamos, tenéisme en el perfil personal de Blanca Fernández, tenéisme en la página de Siro y Chigo, tenéisme en Twitter, en Instagram, estoy por todos los lados. Y además ahora con el tema de la cuarentena que me aburro más todavía. Así que no hay problema. Yo voy deseándoos ya, venga, hasta luego.